Bueno, queremos conversar respecto a este tema en el estudio CNN. Está Alex Muñoz, él es el director ejecutivo de la Organización Ambiental Océano. Alex, Oceana, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, Verónica. Primer punto a despejar, leía yo en la introducción 4.600 microgramos, que para la OMS es una cifra altísima y sin embargo para la legislación chilena no lo es tanto. ¿Cómo se le explica eso a la gente? Así es, acá se ha sobrepasado en 10 veces lo que la Organización Mundial de la Salud considera como el límite máximo para no afectar la salud de la población. Esto es una situación inaceptable y lo más grave es que acá tenemos un episodio crítico, pero que hay una situación constante en Ventanas, en la comuna de Puchuncaví en general, donde hay mucho más contaminantes, aparte del dióxido de azufre, que son tan o más perjudiciales, como el mercurio y otros metales pesados. Acá hay una responsabilidad no solo de las industrias que están siendo las emisoras, las contaminantes, sino también de la autoridad que es responsable de controlar y fiscalizar que estas industrias no sobrepasen estos límites. La pregunta más compleja que uno se hace es por qué ha habido tantos episodios reiterados en el último tiempo y finalmente, dicho en buen chileno, el cascabel al gato no se le termina de poner, porque al final hemos sabido de episodios tras episodios, se traslada a la escuela a la greda, pero al final da la sensación que el tema sigue permanente ahí y que no hay una solución más de fondo. ¿A qué atribuyen ustedes en Océano que esta situación siga constantemente ocurriendo? Nosotros pensamos que acá hay una realidad que va más allá de los aspectos técnicos. Acá hay una situación política de discriminación frente a una población que es pobre, que es más vulnerable y por lo tanto tiene menos posibilidades de defenderse frente a la constante instalación de industria y a los bajos controles ambientales y sanitarios que se le aplican. Esto es una situación que no es del gobierno actual, se arrastra durante unas 4 o 5 décadas y se ha ido agravando en el tiempo. Ahora nosotros creemos que acá hay una cierta complicidad de las autoridades. No son solamente las empresas las que están contaminando, sino que también las personas que tienen mandatos constitucionales y legales para fiscalizar esta contaminación no lo están haciendo. ¿Hay presiones políticas a tu juicio, Alex? Yo creo que hay empresas tremendamente poderosas e influyentes que están, yo creo, explicando por qué existe una manga ancha respecto a esta situación que es reiterada en el tiempo. No es el primer episodio, se reiteran, son las mismas situaciones, son los mismos responsables y aún así no se ponen los atajos correspondientes. En un momento el ministro de Salud fue a Ventanas y dijo que iba a clausurar la fundición de Ventanas, que es una de las que está bajo sospecha de ser la emisora. Él llegó a un acuerdo con la empresa y otras industrias de la zona para un acuerdo de producción limpia que hasta el día de hoy no sabemos si se ha cumplido o no. Por lo visto no se ha cumplido y por lo tanto nosotros creemos que el gobierno también tiene una responsabilidad. También los gobiernos anteriores, pero ahora le toca a este gobierno asumir esta responsabilidad, primero para tomar medidas inmediatas para proteger a la población. Nosotros creemos que es importante ordenar la clausura inmediata de Codelco Ventanas y las termoeléctricas de AES Gener, que son las principales sospechosas mientras se desarrolla el sumario. Y una vez que se establezca las responsabilidades, se verá cuál puede seguir funcionando. Pero más aún, ¿sí?, hay que considerar que hay más termoeléctricas en camino, como Campiche, como energía minera, que han sido ya aprobadas para el mismo lugar en Ventanas donde ya hay otras termoeléctricas y una fundición a carbón. No nos explicamos cómo se puede seguir instalando nuevas termoeléctricas que van a agravar y poner más riesgo a la población y a los ecosistemas marinos que están en este lugar. A mediados de marzo hubo 2 ejecutivos de Codelco que fueron formalizados justamente por estas emanaciones. ¿Sirvió de algo eso? Bueno, acá hay ciertos caminos que son distintos. Uno, el camino judicial, y podrán establecerse las responsabilidades penales contra esos ejecutivos. Yo creo que hay buenos argumentos para pensar que sí son responsables. Pero acá hay autoridades sanitarias del Ministerio de Salud y autoridades del Ministerio de Medio Ambiente que son las responsables de controlar estas empresas. Nosotros creemos que acá hay una responsabilidad del gobierno, una responsabilidad política, y si no son los CEREMI tendrán que ser los ministros, y si no son los ministros tendrá que ser el presidente de la República el que sea el encargado de desinstalar estas realidades que nosotros hemos llamado zonas de sacrificio, porque hay una cantidad de contaminación desproporcionada frente a una población que es pobre, como si sencillamente no importara quién vive ahí o cuál es el ecosistema que está siendo afectado. Estas cosas no pasan en aquellas localidades que son más influyentes, que tienen mayores redes en el poder, donde hay mayor influencia económica. Pasan en los lugares justamente más pobres y acá hay una discriminación ambiental muy grave y es el gobierno el encargado de desinstalar esta realidad. Particularmente el episodio este último al que hacíamos alusión, Alex, este dióxido de azufre, se sabe, viene del sector industrial, claramente no proviene del mar, pero ¿hay alguna idea si viene básicamente de Codelco Ventanas, de otra, de las industrias ahí? ¿Esto se generaría eventualmente a partir de qué? El dióxido de azufre es un contaminante que es derivado de la combustión del carbón. Correcto. Y acá hay empresas muy concretas que tienen combustión de carbón. Una es Codelco Ventanas, la fundición de Codelco, y lo otro son las termoeléctricas de carbón que son de AES Gener.
es dueña de 3 termoeléctricas y vienen otras 2 en camino. Ellas son las que tienen que ser investigadas y las que nosotros creemos que se tienen que cerrar mientras se realiza dicho sumario. No es posible tener tan bajos controles respecto a esta empresa, con episodios reiterados de contaminación por los mismos contaminantes, donde sabemos cuáles son los emisores, que son una lista bastante acotada. Finalmente, la pregunta que te quiero hacer es difícil. ¿Cómo se resuelve el problema? Porque objetivamente es imposible que la comunidad entera salga de allí para que se queden las industrias. Por otra parte, las industrias, por el peso económico que tienen para el país, tampoco es probable que salgan y se instalen en otro lugar o que finalmente cumplan con las expectativas que muchos ciudadanos del lugar tienen. Más aún por lo que tú denuncias respecto de que no hay fiscalización y que probablemente puede que haya hasta presiones políticas. Finalmente da la sensación que uno está en una suerte de zapato chino en el que nadie puede salir de allí por las razones que yo te acababa de comentar. ¿Por dónde se resuelve entonces el problema? Bueno, eso depende de las prioridades que tenga el país y que tenga el gobierno. A ver, si es que el gobierno piensa que es importante privilegiar que estas industrias sigan funcionando a costa de la salud y la vida de las personas y el ecosistema marino, bueno, eso es una perspectiva que yo no comparto. Nosotros creemos que acá el primer mandato constitucional del gobierno es cuidar a la población, a su salud y también a los ecosistemas, y las actividades económicas se podrán desarrollar libremente en la medida que no afecten los derechos fundamentales. Y para eso nosotros hemos propuesto ciertas medidas que, si bien no recuperan completamente el lugar, se pueden ayudar a mitigar y al menos disminuir los riesgos frente a la población y los ecosistemas. Uno, que no se autoricen las plantas termoeléctricas nuevas que ya están con calificación ambiental pero que aún no se construyen, Campeche y energía minera. Lo segundo, establecer una línea de base de contaminación, porque ahora no sabemos exactamente cuáles son todos los contaminantes. Tenemos una crisis muy grave por dióxido de azufre, pero ¿qué pasa con el mercurio? ¿Qué pasa con el plomo? No olvidemos que hace poco, esta semana, el gobierno anunció un anteproyecto de normas para fundiciones sin incluir el contaminante mercurio. Nos parece inexplicable. El mismo plan estratégico de energía del gobierno tampoco incluye tratamiento especial para estas zonas que están tan perjudicadas por proyectos energéticos en base a carbón. Nosotros creemos que se pueden hacer cosas concretas, si bien para no devolver el tiempo 50 años, pero sí al menos para volver a una situación razonablemente apta para la vida y también para la actividad económica y sobre todo para los ecosistemas marinos que están tan afectados. Alex, muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN a entregarnos su opinión respecto de esta noticia.